Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta metodología, a poder realizar una introducción acerca de esta metodología para poder organizar, promover y constituir grupos sociales y sociedades cooperativas. Esta metodología en la Escuela de Cooperativismo ha sido utilizada desde hace ya bastantes años. Recuerdo que mi maestro Carlos López, que él nos daba la materia de promoción y organización de sociedades cooperativas, manejaba perfectamente esta metodología y que luego la vi un poco más documentada, sobre todo en la parte ya práctica, con el World Council of Credit Unions en México, y yo le he ido haciendo adecuaciones, manejando las dos metodologías para poderlas tener las dos documentadas, tanto la de la universidad a través del maestro Carlos López como de World Council of Credit Unions, ¿no? Entonces, la metodología se basa en lo siguiente. Necesitamos nosotros, para poder llegar a organizar grupos sociales y o sociedades cooperativas en el sector rural, bueno, necesitamos una metodología. Entonces, esta promoción de organizaciones, pues, les voy a explicar lo que es un método de la cultura cooperativa, de extensión de la cultura cooperativa. Entonces, dirigida a comunidades marginadas a través de la transferencia de la doctrina cooperativa empresarial. Quiero aquí que noten algo muy importante, que es un método de extensión. Método de extensión, que quiere decir, vamos a estar utilizando la palabra extensionismo, que no es otra cosa más que llevar de un lugar a otro una cosa, una idea, una cultura, etc. Entonces, ¿cómo vamos a extender la cultura cooperativa hacia las comunidades marginadas a través de la transferencia de la doctrina cooperativa, del conocimiento de la doctrina cooperativa, pero también del conocimiento en el área empresarial, el cual va a ser operado, que este método va a ser operado por grupos sociales, ¿sí? Impulsado por promotores cooperativistas, que en este caso pues son las personas que deseen introducirse en este sector social de la economía. Así que a ellos, los que quieran promover la constitución de sociedades cooperativas o grupos sociales, que a su vez puedan convertirse en un futuro, en un corto mediano plazo, en sociedades cooperativas, pues lo puedan hacer. ¿Cuál es el objetivo general? Pues de esta metodología, acercar la cultura cooperativa empresarial. Cooperativa y empresarial. Vean cómo estoy aquí manejando dos finalidades, lo empresarial y lo cooperativista. Debemos manejar un equilibrio entre lo social y lo empresarial. Una balanza necesitamos manejar, porque de lo contrario, la gente que ha hecho a las sociedades cooperativas más empresa que cooperativas, se han inclinado más hacia lo empresarial, pues han dejado su esencia, el objetivo, el por cuál fueron ellos constituidos o conformados. De hecho, por eso primero pongo lo cooperativo, porque este se va a basar en principios y en valores. Principios y valores. Y después, una vez que estemos bien basados en estos, esta es la base, ya después podríamos pensar en el ámbito empresarial. Entonces es acercar la cultura cooperativa empresarial a los habitantes de las zonas marginadas, repito, a través de promotores que inicien la operación de grupos sociales productivos, grupos sociales que sean productivos y que sean potencialmente candidatos o viables para poder constituirse en sociedades cooperativas. Sí. A través del tiempo se han constituido demasiadas sociedades cooperativas, pero no han tenido estos fines, no han sido sustentables de la forma empresarial y por supuesto no han tenido la base social a través de principios y valores. ¿Cuáles son los objetivos particulares? Fomentar la cultura cooperativa y empresarial.
fomentar esta doctrina cooperativa. Hay todo un movimiento detrás del cooperativismo, hay toda una doctrina, una filosofía, una forma de vivir, pero también hay que impartir conocimiento empresarial a las personas que viven en zonas marginadas o de escasos recursos para que puedan ellos precisamente lograr una sustentabilidad también de forma económica. No olvidemos que el cooperativismo es un modelo socioeconómico. Entonces está ligado lo social y lo económico. Ahora, desarrollar también otro de los objetivos es desarrollar la iniciativa creativa de formación de cooperativas. También es asesorar en el inicio de las operaciones de una cooperativa. Así que el promotor cooperativo y esta metodología nos va a servir para fomentar esa cultura, para desarrollar la iniciativa creativa de formación de cooperativas y asesorar, esto es muy importante, asesorar en el inicio de operaciones de una sociedad cooperativa. ¿Sí? Entonces, un promotor cooperativo lo que va a hacer es que va a asesorar en materia de gestión empresarial al inicio de las operaciones y bueno, la sociedad cooperativa y los socios son autónomos e independientes para poder después ellos tener esa alternativa de asesoría por parte de los promotores en un seguimiento, en un plan estratégico a mediano o largo plazo. Pero esta metodología llega y culmina su objetivo hasta asesorar en el inicio de las operaciones. ¿Cuáles son los factores importantes dentro de este método? Los factores que debemos estudiar para poder promover y organizar sociedades cooperativas. El número 1 es tener en cuenta el aspecto mercadológico. El número 2 es tener en cuenta los aspectos financieros. El número 3 es tener en cuenta los aspectos de organización y por último los de operación. Y todo esto viene mezclado. Al hablar de los factores de mercado para poder constituir una sociedad cooperativa, es necesario revisar cuál va a ser el mercado al cual queremos acceder. ¿Qué es el mercado? ¿Es el conjunto o qué tenemos que estudiar? Son los aspectos que se deben entender por parte del promotor, como por ejemplo demanda y oferta, que son los principales aspectos que se deben estudiar en esta parte. No vamos a promover sociedades cooperativas en donde no haya una demanda, ¿sí? En donde no se le vea un potencial de mercado, un potencial de compra o de venta. Entonces eso va a ser muy importante y también por lo tanto cuál va a ser la oferta o los competidores de esta cooperativa, ya sea en el mercado nacional o internacional. Y para esto iremos haciendo más estudio acerca de esto y vamos a profundizar, pero hay varias bases de datos que nos pueden ayudar a poder analizar a la demanda y poder analizar a los competidores o a la oferta, ¿sí? Una vez que se hagan estos análisis o estos estudios, nosotros podemos ajustar la propuesta de nuestros productos y o servicios para poderla adaptar a precisamente nuestra demanda. ¿Sí? Obviamente, como les había comentado, se va a apoyar en herramientas como el mapa digital, que este mapa digital es del INEGI, y hay bastantes más, el SIACON, el SIAP, y que hay, por supuesto, también aplicaciones actualmente de la Zagarpa. Una que se llama Mercados, y Producción, de la Secretaría de Agricultura. ¿Cuáles son los componentes o los factores? Seguimos hablando acerca del mercado. Bueno, pues el primero, en cuanto a la oferta de productos, ¿qué productos o servicios va a ofrecer nuestra sociedad cooperativa o nuestro grupo social a constituir? Estos productos deben de ser accesibles y apropiados para la plena satisfacción de las necesidades de los socios, pero también obviamente de los clientes. Aquí hace falta la palabra clientes. Esa es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar para poder observar si es viable o no
una sociedad cooperativa y su constitución, bueno, ver que sus productos sean competitivos, que se acerquen al mercado de forma estratégica, de forma adecuada y que estos productos satisfagan las necesidades de los clientes o de los socios. Aquí voy a pasar esta. Otro factor es importante mencionar son las finanzas. Las finanzas, para poder constituir una sociedad cooperativa, es bastante importante que nosotros podamos revisar la parte financiera, la parte de la administración financiera, porque puede haber un excelente mercado, pero si no tenemos los criterios y las herramientas de administración financiera que garanticen la rentabilidad de este método a favor de la cooperativa, entonces estaríamos hablando de pérdidas y no queremos hablar de pérdidas, porque recordemos que es un modelo socioeconómico y los recursos son limitados, no son ilimitados y por lo tanto hay que economizar, hay que optimizar y buscar una rentabilidad para todos. Es decir, en primer lugar para la cooperativa que se va a constituir, en segundo lugar para el promotor cooperativo. Porque el promotor cooperativo, aunque sea muy cooperativo y quiera hacerlo prácticamente de forma gratuita, bueno, después naturalmente que querrá buscar un beneficio económico y entonces los gastos y sobre todo los gastos que se van a generar en la promoción y organización de sociedades cooperativas tienen que hacer que este modelo sea rentable, ¿no? ¿Qué es la administración financiera para poder llegar a esta rentabilidad? Bueno, vamos a tener técnicas o criterios para poder controlar administrativamente todo lo que lleva a cabo el grupo social y el promotor. Se apoya en disciplinas como la contabilidad de los costos, la operación se basa en promotores preparados, la zonificación y ruta lógica, ruteo lógico del promotor, porque no, si tú quieres hacer cierta promoción en cierto lugar y vas a ir a varias comunidades, pues tienes que hacerlo de forma lógica, ¿sí? En la comunidad 1, la 2 y la 3, de forma tal que los costos sean optimizados y podamos ser rentables, ¿sí? Si tú quieres ir de un punto A un punto B, pero ese punto B está a ciertos kilómetros, vamos a suponer a 120 kilómetros, pero tú tenías un punto C que está a 60 kilómetros, tú tienes que valorar el primero ir a B o a C, porque esto va a implicar gasolina, alimentación, hospedaje o lo que tengas que hacer, y todo eso implica costos. Entonces hay que diseñar una ruta que sea lógica, una ruta rentable, para que tú no te vayas directamente a los 120 kilómetros, sino que lo vayas haciendo de forma expansiva. Así pudiera ser una de las estrategias. Las zonas preferentes para hacer la promoción son las de mayor potencial. Esto, por ejemplo, si yo tengo una localidad, una D, vamos a suponer, quiero ir de A a D, pero D está a vamos a decir a 80 kilómetros, pero tiene un excelente potencial, pues ¿cuál de todas voy a elegir? Primero que nada empezaría por D. Esa sería mi primera localidad a la cual yo voy a ir, porque tiene mayor potencial de clientes, mayor potencial de socios, cooperativistas, de producción, etcétera. Entonces ahí es donde yo iría a hacer la promoción, primero que nada. Ahora, el extensionismo se proyecta a través del análisis de costo-beneficio. ¿Qué costo-beneficio me va a llevar o a implicar el ir yo a D y no ir a B? O no ir a C, porque el C a lo mejor está muy cerca, pero no tiene el potencial. Entonces, ¿qué costo? A lo mejor me va a costar más ir a 80 kilómetros que a 60 kilómetros. Pero ¿qué beneficio me va a dejar ir a D? Eso es lo que vamos a estudiar
El componente organizativo, bueno, ustedes deben de saber que el movimiento cooperativo internacional está organizado desde la siguiente estructura. El órgano máximo de representación es la ASI, la Alianza Cooperativa Internacional, y los organismos de integración. En el B, aquí ustedes pueden ver que está el promotor. En el C, el grupo social, que es todo esto que está enmarcado de azul. Y el D es un comité grupal que se tiene que constituir, que es este, de representación de todos los socios. Entonces, esta es una forma organizativa. El movimiento cooperativo internacional está bien organizado y no hay por qué nosotros tengamos que desorganizarlo a nivel local, a nivel de cooperativa. Al contrario, las cooperativas deberían de ser un ejemplo de democracia. Entonces, esta democracia, estos líder, tesorero y vocal de vigilancia son seleccionados por los demás socios de forma democrática. Eso es importante verlo. Y el último factor que necesitamos estudiar en esta metodología de promoción y organización de sociedades cooperativas y que vamos a adentrarnos en él es el método, el factor operativo. El factor operativo es un método que consta de 5 etapas cíclicas con una duración estimada de más o menos unos 4 meses. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? La planeación y organización de promotores, la primera etapa. La número 2 es la implementación de la campaña de promoción. La número 3 es la constitución de grupos sociales y cooperativas. La número 4 es el inicio y la operación o monitoreo de operaciones. Y el número 5 es la evaluación del resultado de todas estas etapas, de todo el modelo. A su vez, estas 5 etapas cíclicas se van a subdividir en estos pasos operativos. Primero debemos de definir a dónde vamos a ir, zonificarlo, hacer una ruta. Después seleccionar las herramientas de comunicación o de promoción, realizar o de elaborar un plan de acción, ejecutar herramientas de comunicación o de publicidad, promoción, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Para poder decirle a la gente, necesitamos hacer sociedades cooperativas, hay que llevarles ese mensaje. Entonces, herramientas de comunicación son importantes, sobre todo a nivel de localidades. Hay que hacer entrevistas con autoridades locales, hay que hacer entrevistas con líderes sociales. Esto es parte de la estrategia de promoción. Hay que hacer canvasseo, ¿sí? En dado caso de que se requiera, hay que hacer canvasseo para invitar a persona por persona a formar parte de las sociedades cooperativas. El número 9 son reuniones de promoción. Una vez que tú has hecho toda esta ejecución de entrevistas y promoción y canvasseo, los juntas en una reunión de promoción y ahí les muestras todo lo que es la sociedad cooperativa, sus beneficios, ¿sí? El número 10 son reuniones de organización. Una vez que tú promoviste y la gente dijo, ok, si quiero formar parte de la sociedad cooperativa, vas al número 10, que es reunirte para poder organizar y constituir la cooperativa, que son las asambleas o la asamblea constitutiva y reuniones preliminares, ¿sí? Aquí hay reuniones preliminares. Posteriormente, una vez que está constituida nuestra sociedad cooperativa, hay que ir al número 11, que son las reuniones de monitoreo, y en el número de monitoreo y de inicio de operaciones de la cooperativa, para terminar con la evaluación de los resultados. De todo este modelo de 12 pasos. Así que amigos, los invito a que sigan nuestro canal de YouTube, le den like y se suscriban por favor. Y yo estaré subiendo más material con mejor calidad cada vez. Les agradezco mucho su atención.